Vamos a empezar a trabajar nuestro caso práctico. Nosotros tenemos aquí un caso práctico que vamos a desarrollar con algunos... Vamos a tocar los conceptos más recurrentes. Bien, ustedes pueden... hay un montón de conceptos adicionables y ahorita lo vamos a ver. Por aquí habría el impuesto a la renta, ¿no? Vamos a ver el artículo 37. Aquí está el 37. Mira, llega hasta la Z, hasta el inciso Z. Todos esos gastos de la A hasta la Z son aceptados tributariamente con ciertos requisitos formales de porcentajes, características que tienen que ser de acuerdo a ley para que sean aceptados. El artículo 37, así como el artículo 44, habla de los gastos no deducibles. Aquí te habla de los que sí son deducibles. ¿Cuáles son los gastos deducibles efectivamente? Y el artículo 37 menciona: a fin de establecer la renta neta de tercera categoría. Ya sabemos cuál es la renta neta de tercera categoría, ¿no? Eso que está abajo, después de todos los gastos, eso es renta neta de tercera categoría. Se deducirá de la renta bruta. De la renta bruta, todos tus ingresos, esa es tu renta bruta. Todos tus ingresos, esa es tu renta bruta. Para hallar la renta neta, que está abajo, yo debo tener mi renta bruta y descontarle todos los gastos deducibles. ¿Correcto? Es lo que dice aquí. Los gastos, ¿qué le voy a deducir a esa renta bruta? Le voy a deducir los gastos necesarios para producirla. ¿Para producir qué? La renta. Y mantener su fuente. ¿La fuente de qué? La fuente generadora de qué? De renta. Así como los vinculados con la generación de ganancias de capital. Inversiones, ¿no? Inversiones quizás en una acción, en la bolsa o en una acción de alguna empresa, que tu dinero genere réditos, que tu dinero genere más dinero. En tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. En tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, es decir, el artículo 44, ¿no? Está expresamente prohibido los gastos personales, por ejemplo. No hay forma de que tú puedas deducir un gasto de esa naturaleza porque la ley lo prohíbe expresamente, literalmente. En consecuencia, son deducibles dos puntos. A, el EBITDA, ¿no? Algunos le dicen EBITDA, pero es el EBITDA. El B, hay límites de gastos de intereses, ingresos. C, de intereses. Bien, hay de la A a la Z. De la A a la Z hay gastos que son deducibles, pero aquí en la ley se establece los límites y las formalidades para que el gasto sea deducible, ¿no? A ver, por ejemplo, un gasto de donación. ¿Sabes qué? Yo le doné a tal empresa. Oye, pero tal empresa es tu relacionada. ¿Cómo vas a deducir un gasto por donación? Ah, aquí lo dice. La ley establece expresamente, literalmente, que tú no puedes deducir gastos por concepto de donación si estas donaciones han sido otorgadas a empresas relacionadas. Oye, yo le otorgué una donación a esta empresa, yo no conozco a nadie. Ah, pero esta empresa está reconocida por SUNAT como empresa perceptora de donaciones. No. Ah, entonces la ley también establece que para deducir un gasto de donación, la empresa a la que tú le otorgas la donación debe estar registrada en SUNAT como perceptora de donación. Todos estos requisitos, características y demás están establecidas en la ley. He hecho un conglomerado, un pequeño
extracto de lo más recurrente que te puede suceder y voy a elaborar o vamos a trabajar juntos este caso práctico, ¿correcto? En algunas voy a ir a la norma, en otras trataré de explicarlo de la experiencia y el conocimiento que he adquirido, pero siempre está la base legal. En cada uno de los enunciados está la base legal, ¿correcto? Vamos a iniciar entonces. El caso práctico nos dice lo siguiente. La empresa Capra Perú SAC, es indistinto qué empresa es, inició operaciones el 2 de enero del 2019. ¿Por qué el 2 de enero? Para entender la depreciación, para que sea proporcional, ¿no? Para que no haya confusiones. Se dedica a la compra y venta de artículos de construcción. ¿Es importante? Es importante. Es importante su actividad principal porque de eso va a depender el porcentaje de participación. De eso va a depender cuánto es el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades. Para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio gravable 2020, ojo, 2020, estamos 2021 ya a puertas de terminar el 2021, pero este ejercicio gravable es del 2020. ¿Por qué es importante? Porque la UIT del 2020 me parece que es 4.300. Entonces, los límites, algunos límites, algunos conceptos de gastos están relacionados a la UIT. Entonces vamos a trabajar con la UIT del 2020, que es 4.300. Presenta la siguiente información. La empresa pertenece al régimen general. Bueno, quiere decir que vamos a aplicar el 29.50%, ¿no? Si perteneciera al régimen MIPE, vas a aplicar el 10% por las primeras 15 UIT de renta neta y por el exceso vas a aplicarle el 29.50%. Por el giro de sus actividades o por el giro de su negocio y por la cantidad de trabajadores, la empresa está obligada a repartir participaciones de las utilidades a los trabajadores por un total del 8%. Actividades de comercio, retail y restaurantes, ¿no? Actividades de comercio es el 8%. Está obligada por la cantidad de trabajadores. Para estar obligada a repartir participaciones en las utilidades, la empresa tiene que tener una cantidad de trabajadores en promedio en el año de 21 o mayor que 20, ¿no? Algunos preguntan, ¿y si el promedio sale 20.5 o 20.50? Pues 20.50 no existe, por lo tanto se redondea al 21 y estarías cumpliendo la característica para repartir participaciones en las utilidades. Si fuera tu promedio 20.4, lo redondeas a 20 y no calificas, por lo tanto no repartes participaciones en las utilidades. Bien, de esa manera se trabaja. Bien, perfecto. ¿Qué más nos dicen? Obtuvo pérdidas en el ejercicio del 2019 por el importe de 300.000 soles. Sistema de arrastre de pérdidas B. Existen dos sistemas de arrastre de pérdidas, establecido me parece en el artículo 55 de la ley del impuesto a la renta. De todas maneras lo vamos a ver. Este es un dato adicional que lo vamos a calcular luego. Vamos a ver cómo se aplica este sistema de arrastre. Pagó el 50% de las participaciones correspondientes. No sabe aquí cuánto es el volumen de las participaciones, no sabe cuál es el importe de las participaciones, pero sí sabe un dato, me dice que pagó el 50%. El 50%. ¿Qué quiere decir ello? ¿De qué manera implica o de qué manera impacta este dato en la determinación del impuesto a la renta? En que las participaciones califica como pago, no. Las participaciones califica como gasto de perceptores de renta de quinta categoría. Gasto de perceptores de renta de quinta categoría. Por lo tanto,
Si tú has pagado solamente el 50%, pues para efectos de la determinación del impuesto a la renta, solo vas a poder deducir el 50%, es decir, lo pagado, solamente lo pagado. Lo que no has pagado no podrás deducirlo en este ejercicio, quedará para el siguiente o para cualquier otro, pero en este ejercicio no. Su fecha de vencimiento fue el 1 de abril del 2021, en situaciones regulares, el 1 de abril del 2021. Se declaró y se pagó. El coeficiente se aplica siempre en marzo, así tu fecha de vencimiento sea al inicio de marzo, o al fin de marzo, o al inicio de abril, o al fin de abril, el coeficiente se empieza a aplicar a partir del periodo de marzo. A partir del periodo de marzo. Lo que ha pasado en la pandemia ha sido una situación excepcional. Eso no se va a tocar. Pero de manera normal, en marzo 2022, por ejemplo, ya tendrás que utilizar el coeficiente de la DJ del 2021. ¿Correcto? Pero el saldo a favor se aplica en el periodo que se ha declarado el anual. En el periodo que se ha declarado el anual. En este caso, el vencimiento y la declaración ha sido el 1 de abril. ¿Qué periodo corresponde? Abril. El periodo de abril que se declara en mayo, si hubiera saldo a favor, se empieza a tomar a partir del periodo de abril. El coeficiente, sin embargo, siempre va a ser en marzo. Siempre en marzo. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? El enunciado número 1. Empecemos a trabajar el enunciado número 1. La empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa el importe de 30.000 soles por 3 ventas realizadas en el mes de marzo del 2020. ¿Correcto? ¿Cuál es la premisa aquí? ¿Cuál es la premisa? La provisión de cuentas incobrables. La provisión de cuentas incobrables. Nosotros tenemos unas ventas realizadas en el mes de marzo del 2020. Estamos analizando al 31 de diciembre del 2020. Ojo. El importe de 30.000 soles, hemos vendido 30.000 soles, sin embargo este cliente no nos ha pagado. Estamos en diciembre del 2020 y el cliente tampoco muestra voluntad de pago. No nos ha pagado y no muestra voluntad de pago. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en este tipo de situaciones? Bien. Lo que se hace está en el artículo 37, inciso I, y en el inciso F del artículo 21 del reglamento. Cabe señalar que ninguna ley aplica sin su respectivo reglamento. Son como complementos. Son complementos. La ley puede estar promulgada, pero si el reglamento no está establecido, la ley todavía no entra en acción. Todavía no entra en acción porque le falta el reglamento. Muy bien. Vamos a ver el inciso I primero aquí, ¿no? Justo estamos aquí. Bien, perfecto. ¿Qué nos dice? Esta es la ley, este es el reglamento. El inciso I del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta nos dice lo siguiente. Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto. A ver. Vamos a abrir el caso práctico en Excel. Bien, vamos a borrar los conceptos, los importes para trabajarlos juntos, ¿bien? Poco a poco vamos a trabajarlos juntos.
le va a explicar cada centímetro de este trabajo. Hay que borrarlo, ya se explicó. Bien, esto lo pueden revisar si desean, no hay ningún problema. Son dudas de clases dictadas anteriormente. ¿Qué les quería informar aquí? A ver. Ya. Esto, ¿no? Cuando tú registras una 68 contra una 19, esto es un poco de dinámica, ¿no? Digamos por 10.000 soles. Así. ¿Qué estás haciendo ahí? Esto es una provisión. Provisión de cuentas incobrables. Así se llama, ¿no? También le dicen provisión de cobranza dudosa. Y después, cuando ya confirmas que este cliente no te va a pagar, o ya quebró, no tiene voluntad de pago, o como dice en el Chavo, creo, te hizo perro muerto, o como dicen aquí coloquialmente, te cabeció. A eso le llaman castigo, ¿no? Cuando ya no reconoces que ya no tienes una cuenta por cobrar. Ya no tienes una cuenta por cobrar, sino que este cliente definitivamente ya no te paga. Ya no te va a pagar. Ya tienes la certeza de que el cliente ya no te va a pagar. A eso se le llama castigo. Castigo de cobranza dudosa o de cuentas incobrables. Bien. A estos dos conceptos se refiere ese inciso I del artículo 37. Castigos y provisiones. ¿Por qué? Por deudas incobrables. Siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden, ¿no? Siempre que determines la cuenta a que corresponde. ¿A qué se refiere con cuenta? A la cuenta corriente, a la cuenta corriente del cliente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Mira aquí, que su primer requisito es el siguiente. Es lo primero que te está diciendo aquí. Siempre que se determinen las cuentas. ¿Qué cuenta? A la cuenta corriente. ¿Qué quiere decir la cuenta corriente? Que la cuenta 19, a la cual yo estoy haciendo referencia para el registro de la provisión de cuentas incobrables, que es nuestro caso práctico, tiene que estar registrado con el RUC del contribuyente y señalado la misma factura o la factura a la cual está afectando. Esta afectación puede ser de manera parcial o total. Puede ser que la factura sea por 100.000 y el cliente ha pagado 80.000. Te debe 20.000. Te debe 20.000, entonces la provisión lo haces por 20.000, pero señalas por qué factura estás registrando esta provisión. Eso te dice allí. Entonces, cuando tú leas la normativa, lo que dice son características y requisitos. Te dice, los castigos y provisiones por deudas incobrables serán deducibles, ojo, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Es decir, si tú por A o B no señalas a qué contribuyente te estás refiriendo o a qué factura te estás refiriendo, este gasto no va a ser aceptado por la SUNAT. Tú puedes provisionarlo, puedes demostrar de repente que el cliente no te va a pagar, que te ha mandado todavía, no sé, que ha respondido de mala manera a las cobranzas realizadas por nosotros como empresa. Pero si es que tú no cumples con lo establecido en la norma, no va a ser deducible tributariamente, ¿correcto? Entonces ahí está nuestro primer requisito. El primer requisito es que la provisión de estas cuentas incobrables sean señaladas, específicas, tanto con el RUC del contribuyente como con la factura.
es decir, que pertenezcan a la cuenta. ¿A qué cuenta se refiere? A la cuenta corriente. No se refiere a la cuenta contable ni nada de eso, se refiere a la cuenta corriente. Bien, es decir, a la cuenta por cobrar, ¿no? A la cuenta por cobrar. No se reconoce el carácter de deuda incobrable. Acá te da un dato, ¿no? No te voy a reconocer la incobrabilidad de cualquier documento. 1. Si las deudas son contraídas entre sí por partes vinculadas. Claro, ¿no? Yo cómo voy a deducir un gasto de una venta que le he realizado a un vinculado. Es irrisorio pensar que se puede hacer eso, ¿no? Entonces la ley lo establece claramente. No te voy a aceptar ninguna deducción por cuentas incobrables si la venta se ha realizado a partes vinculadas. ¿Qué más? Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero. Si la deuda tiene un aval, una garantía, hazla efectiva. Hazla efectiva y no vas a poder deducirlo. Que las deudas hayan sido objeto de renovación. ¿Cómo pueden ser objeto de renovación? Digamos, este cliente yo le vendí 100.000 soles, me pagó 80.000 soles, me quedó debiendo 20.000 soles. Es un ejemplo, ojo. Me quedó debiendo 20.000 soles. ¿Y qué sucede después? Sucede que pasó un pequeño tiempo, arreglé con el cliente, ¿sabes qué? Mira, yo no te puedo pagar, me dijo que no me puede pagar y ya, está bien, no me pagues eso, pero hay que seguir teniendo relaciones comerciales. La calle está dura. Bien, vale, no te voy a pagar, perfecto. Entonces yo sigo trabajando con este cliente, le sigo vendiendo bienes o servicios, le sigo facturando. Y para la DJ anual, esos 20.000 lo quiero deducir. Pues eso no está permitido porque la recurrencia de tus actividades comerciales con el mismo cliente establecen una renovación implícita de las relaciones. Por lo tanto, no corresponde deducir por deudas incobrables, sino que corresponde cobrarle al cliente. Y si tú ya arreglaste de que no le vas a cobrar, bueno, lo que quedaría es que sería una adición permanente, porque la SUNAT no te va a aceptar jamás. La SUNAT no te va a aceptar jamás esa provisión de cuentas incobrables. Bien, o prórroga expresa, que haya un documento donde, donde se establezca alguna prórroga para la deuda. Bien, vamos al inciso F del artículo 21 del reglamento, donde se establecen algunos requisitos más para que este gasto sea deducible para efectos de determinación del impuesto a la renta. Mira, ¿qué te dice? Para efectuar la provisión de deudas incobrables a que se refiere el inciso I del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas. Tener en cuenta, es decir, debes cumplir. Tener en cuenta es una forma sutil de decir que debes cumplir las reglas. Debes cumplir las reglas. 1. Mira bien, 1 y 2 son excluyentes. Tienes que cumplir la 1 y la 2. No puedes cumplir 1 y la 2 no, o viceversa. Estarías incumpliendo con la normativa. 1. ¿Qué dice? El carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de leer? Que el carácter de incobrabilidad del documento deberá ser igual la verificación con la provisión contable. Es decir, yo verifiqué el 20 de septiembre que el cliente pues está en bancarrota, o el cliente tiene problemas financieros, el cliente tiene muchos acreedores, el cliente está entrando en litigio, muchas circunstancias
verifico que este cliente tiene dificultades para pagarme, entonces en ese momento debo efectuar, ¿qué cosa? La provisión contable. En ese momento debo efectuar la provisión contable. Entonces, este sería nuestro segundo requisito. Que en ese mismo momento donde yo verifico el carácter de incobrabilidad del documento, también debo registrar el asiento contable. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Para 2, correcto, 2. Para efectuar la provisión por deudas incobrables, se requiere también, es una forma sutil de decir que es obligatorio. ¿Bien? Pero aquí sí hay una exclusión. ¿Qué es lo que requieres? Que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad. ¿Mediante qué? Mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios. Es decir, todo lo que acabamos de leer ahora, todo lo que acabamos de leer ahora es una opción. Todo esto es una sola opción. Bien, todo esto es una sola opción. Yo puedo tener puedo deducir el gasto cumpliendo estos requisitos, o se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. El protesto de documentos. Otra vez aparece el inicio de procedimientos judiciales de cobranza, o que hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha. ¿Qué es lo que no ha sido satisfecha? La obligación del cliente de pagar. Bien, retomemos. Para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere, ¿qué se requiere? Dentro del primer requisito, te dice que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia. Que se encuentre vencida. Bueno, si fue a 90 días, que ya hayan pasado esos 90 días. Y se demuestre la existencia de dificultades financieras. Yo tengo que utilizar mecanismos para demostrar esta dificultad financiera. Puede ser por fax, puede ser por Sentinel, puede ser por algún sistema financiero, de repente un reporte del banco. Cualesquiera que sea mi medio, yo tengo que demostrar esta dificultad financiera. Este cliente tiene que aparecer en rojo. No hay forma de que yo cumpla con este requisito si el cliente al evaluarlo me aparece en verde. Porque el que esté en verde me dice que este cliente tiene buenas condiciones de pago, por lo tanto tiene buen riesgo crediticio. Bien, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Demostrar que existe dificultades financieras para este cliente. Del deudor, del cliente, que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios. De los créditos concedidos en función de lo que yo le he vendido, o por otros medios que puede ser el banco, alguna financiera, Equifax, Sentinel, lo que fuera. Esa es una forma
es un requisito para poder provisionar deudas incobrables. Si yo no puedo de alguna manera demostrar esta existencia de dificultades financieras, tengo aquí otra opción. Dice, si yo no puedo eso, entonces ¿qué puedo hacer? Demostrar la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. Ya pasó los 90 días, ¿yo cómo demuestro que este cliente es moroso, que no me está pagando? Bueno, hoy en día tú le puedes cobrar mediante fanpage, le puedes cobrar mediante Instagram, le puedes cobrar mediante WhatsApp, le puedes cobrar mediante carta, le puedes cobrar mediante Gmail, ¿no? Hace poco un cliente me dijo que si es que el WhatsApp era una medida o era un sustento. Por supuesto que es un sustento, ¿no? Tú entras a tu WhatsApp web o le tomas un screen al WhatsApp, lo imprimes y ya es un documento que evidencia la gestión de cobro. Y no solo para la gestión de cobro, para lo que es planilla, para todo, es un sustento el WhatsApp. Bien, tú tienes que adjuntar toda esta documentación que evidencie que el cliente es moroso. Oye, le estoy cobrando 180 días y este cliente ni siquiera me responde. Entonces estás demostrando, uno, que ya venció la deuda, porque ya pasaron los primeros 90 días, y luego que ya pasó otros 180 días que yo le estoy cobrando y el cliente no hace ningún aspaviento de querer pagarme. ¿Qué estoy demostrando? Que el cliente es moroso, y es lo que me pide ahí. Bien, si yo no puedo demostrar eso, me dice, o el inicio de procedimientos judiciales de cobranza, ¿no? Demando la deuda. Entonces empieza, ojo, nadie va preso por deuda, ¿no? Pero sí hay un procedimiento de cobranza judicial, ¿no? Un procedimiento de cobranza judicial que pues mancha tu nombre, ¿no? Mancha tu nombre. O que hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que te hayan pagado. Cualquiera de esos 5 es un requisito más, ¿correcto? B, que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances en forma discriminada. En forma discriminada quiere decir en forma detallada. ¿Dónde? En el libro de inventarios y balances. Correcto. Muy bien. Entonces, nuestro segundo requisito es que, aquí está, que en el momento que tú verificas la incobrabilidad, efectúes la provisión. Si tú determinas el carácter de cuenta incobrable el 15 de octubre del 2020, tu asiento debe ser realizado el 15 de octubre del 2020. Algunos preguntan, ¿no? Oye, pero si no lo haces el 15, lo haces el 31, bueno, también vale, ¿no? Porque es el periodo de octubre. Nosotros nos regimos bajo periodos, ¿no? También algunos me han preguntado, oye, si yo me di cuenta el 20 de septiembre a las 10 y luego el 21, eso ya es buscarle la sinrazón a la ley, ¿no? Buscarle en la parte negra de la ley que no existe, ¿no? Cuando la ley habla del momento, no te está hablando del momento literal, te habla de un momento tácito, es decir, del periodo. En el aspecto tributario hablamos del periodo y en el aspecto de la DJ anual incluso hablamos del ejercicio, ¿correcto? Entonces yo determino el carácter de cuenta incobrable en octubre de 2020, entonces mi asiento también debe ser realizado en octubre de 2020. Ese es el segundo requisito. ¿Cuál es el tercer requisito? El tercer requisito puede ser cualquiera de estos 5. Cualquiera de los 5 que hemos leído aquí. Demostrar las dificultades financieras, demostrar la morosidad, gestiones de cobro, procedimientos judiciales de cobranza o el vencimiento, o los 12 meses transcurridos después de la fecha de vencimiento. Cualquiera de estos 5 que sea vencida y tengas un reporte financiero del cliente, demostrar la morosidad con documentos y que sea vencida la deuda, vencida también. El protesto de la deuda es
el protesto de documentos, ¿no? Protesto de documentos, cobranza judicial o 12 meses después de la fecha de vencimiento. Cualesquiera de estos conceptos nosotros no hemos cumplido con ninguno, porque el caso práctico no nos dice que hayas cumplido con alguno de ellos, simplemente que has provisionado, es decir, has realizado este asiento. Has realizado este asiento, pero no has cumplido con las características, con los requisitos establecidos en la ley del impuesto a la renta. Y por último, que figure en el libro de inventarios y balances de forma detallada, discriminada, específica. Bien. Ahora, yo pregunto, la empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa el importe de 30.000 soles por 3 ventas realizadas en el mes de marzo del 2020. ¿Correcto? Evidentemente no hemos cumplido con los requisitos. La pregunta es, ¿podemos cumplir con estos requisitos para los siguientes periodos? Si así fuera, ¿qué adición, es una adición? ¿Qué adición es? ¿Es una adición temporal? ¿Es una adición permanente? ¿Qué adición es? ¿Temporal o permanente? A ver, espero sus respuestas. Recuerden, adición permanente es un gasto que la SUNAT no va a aceptar jamás. Adición temporal es un gasto que la SUNAT puede aceptar en algún momento, ¿no? Esta provisión por deudas incobrables, la SUNAT lo puede aceptar en algún momento, porque yo solamente tengo que cumplir con estos requisitos. Y cuando cumpla con estos requisitos, la SUNAT va a aceptar la deducción del gasto. Va a aceptar la deducción del gasto. ¿Correcto? Cuando yo cumpla con estos requisitos, yo puedo cumplirlo para el ejercicio 2021, 2022, 2023. Cualesquiera sean, yo voy a cumplirlo. La SUNAT aceptará este gasto. La SUNAT aceptará este gasto. ¿Correcto? Por lo tanto, sería una adición temporal. Temporal, ¿correcto? Temporal. Permanente es cuando la SUNAT no lo va a aceptar jamás. No lo va a aceptar jamás. Exceso de gastos recreativos, exceso de gastos de representación, exceso de viáticos, exceso de cualquier concepto de gasto, la SUNAT no lo va a aceptar. Bien, cualquier exceso de gasto es una adición permanente. Cualquier exceso de gasto, cualquier exceso de algún porcentaje, de algún límite, siempre lo van a relacionar con una adición permanente. Pero en este caso, la deuda incobrable es una adición temporal. Es una adición temporal porque yo puedo cumplir con estos requisitos y cuando cumpla con estos requisitos, es decir, cuando figure mi libro de inventarios y balances, cuando transcurra los 12 meses después de la fecha de vencimiento y cuando ya probablemente ya esté provisionada y esté registrada también, solo me faltaría cumplir con que pase los 12 meses de la fecha de vencimiento y que figure en el libro de inventarios y balances de manera detallada. Cumplo con estos requisitos y la SUNAT tendrá que aceptar
tendrá que aceptar el gasto porque ya cumplí con las formalidades. ¿De acuerdo? Es una adición temporal. Muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Mira, aquí tenemos el estado de resultado. Tenemos un estado de resultado del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Es importante del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 porque determina un ejercicio. El estado de resultados determina un ejercicio. El estado de situación financiera es arrastre de saldos. Por eso dice estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020. En este caso, diría, no puede decir estado de situación financiera del 1 de enero al 31 de diciembre. No puede decir ello porque los saldos del estado de situación financiera son arrastrables. En cambio, en el estado de resultados sí se puede decir del 1 de enero al 31 de diciembre porque comprende un ejercicio. Tenemos la venta, el costo de ventas, gastos administrativos, gastos de venta, utilidad y aquí, resultado antes de participaciones e impuestos. Desde aquí partimos. Este resultado antes de participaciones e impuestos es lo mismo que tenemos aquí. Resultado antes de participaciones e impuestos, utilidad. Pero en el impuesto a la renta, desde ahí empieza. Desde 2.200.000. ¿No? Yo voy a borrar aquí. Y estos 2.200.000 están aquí. Desde aquí empiezo. Utilidad antes de adiciones y deducciones. ¿Correcto? Entonces, desde acá yo voy a jalar aquí en mi impuesto a la renta anual. Aquí. Excelente. Resultado antes de participaciones e impuestos, 2.200.000. Las cuentas incobrables es una adición temporal. Le voy a poner aquí, ¿cuánto es? 30.000. Aquí le voy a poner la suma de todos los conceptos de adiciones permanentes. Aquí le voy a poner la suma de todos los conceptos de adiciones temporales. Aquí todas las adiciones permanentes más temporales. Deducciones permanentes, el subsidio del Estado, solamente hay un concepto. Hay más adiciones que deducciones. Deducciones temporales, depreciación acelerada por concepto de leasing. Y aquí abajito, total deducciones, que es la suma de deducciones permanentes más las deducciones temporales. Luego viene la renta neta, base para el cálculo de las participaciones en las utilidades. Luego viene el sistema de arrastre y luego viene la renta nueva, base para las participaciones en las utilidades. Hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Cómo se halla esta renta neta base? Se halla del resultado antes de participaciones e impuestos más el total de ¿qué? De adiciones, por eso es adición, y menos el total de deducciones. Entonces ya hay una diferencia. A esto se le llama base contable y a esto se le llama base tributaria. Así. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿por qué varía en 30.000? Porque solamente hemos trabajado los 30.000 de deudas incobrables. Bien, esto genera un activo diferido, ya eso lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿De acuerdo?